En esta figura donde tenemos un triángulo con dos lados paralelos, entonces se cumple esto. Como este segmento es este, como este a este, es decir, en los segmentos que quedan divididos, los lados que son cortados a la paralela a la base y guardan una proporción. Ahora consideremos el siguiente caso. Tenemos tres líneas rectas paralelas, es decir, que vamos a llamar recta L1, L2 y L3, y dos rectas que son secantes o transversales, y vamos a llamarlas T1, T2. Se determinan los siguientes puntos: A, B y C. Por acá tenemos D, E y por último F. Entonces aquí trazamos una línea, el segmento AF, y vamos a llamar P a este punto, donde ese segmento AF corta la recta L2. Ahora podemos ver una situación parecida a la que acabamos de demostrar. Mostramos el triángulo ACF con un segmento BP paralelo a CF. Por lo tanto, podemos hacer uso a la proporción que presentamos. Entonces decimos AB como BC da igual a AP por PF. Esto se está cumpliendo en esta figura, la que vemos aquí, ACF. Y una situación similar se presenta aquí en este triángulo como ADF, donde el segmento EP es paralelo al segmento AD. Por lo tanto, podemos hacer uso de la relación que ya demostramos. Podemos decir entonces que el segmento FP es al segmento PA. Decimos que es al segmento PA, como el segmento FE es al segmento ED. Aquí lo tenemos. Tenemos otra proporción. Y aquí tenemos otra proporción. Vamos entonces a cambiar el orden de las letras. En esta última proporción lo vamos a cambiar. En vez de FP ponemos PF, y en vez de PA ponemos AP, y en vez de FE ponemos EF, y en vez de ED ponemos DE. Y vamos a invertir los elementos de esta proporción. Vamos a pasar los consecuentes arriba y los antecedentes abajo. Nos queda entonces que AP es como PF como DE por EF. Y podemos observar una relación entre esta y esta que tenemos aquí. La relación es que tenemos una razón en común. Se trata de esta de aquí. Estas dos. Entonces, esta razón se convierte en una especie de puente entre esta igualdad y esta de acá. Entre esta igualdad, si esto es igual a esto y esto que tenemos acá es igual a esto, entonces podemos afirmar que esto es igual a esto. Es lo que se conoce en geometría como una propiedad transitiva. Entonces nos queda que AB es igual a BC igual a DE por EF. Y esa es la relación que se obtiene en el teorema de Tales. Vamos entonces a enunciar este teorema.